una auténtica fe. Para ellos vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan solicitadamente. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, encontramos que esto es encontramos una exposición detallada de ejemplos de hombres y mujeres que manifestaron su fe de diversas maneras. Pero que antes de alistar esa cantidad de hombres y mujeres que manifestaron esa fe, como Abraham, Sara, Moisés, como Gedeón, etc., encontramos una frase en esta escritura, antes de todo eso, que afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Encontramos dos aspectos. Primero, sin fe. Y luego, sin fe es imposible. Y el otro aspecto, es imposible que agradar a Dios. Vamos a mirar en esos dos aspectos que una verdadera fe se trata de convicción profunda. Es la creencia en la que se basa la relación de un hombre con Dios y con las cosas divinas. Son sentimientos de confianza y fervor santos, propios de los sentimientos de un corazón que ha puesto su confianza y su fervor en Dios. Miremos el primer aspecto, y es que dice sin fe, pero preguntémonos, ¿cuál es la clase de fe que está hablando Hebreos? ¿Cuál es la clase de fe que dice el escritor que le agrada a Dios? Porque hoy nosotros estamos viviendo en una generación que tiene un concepto tan degradado de lo que es la fe. Estamos viviendo tiempos en que la fe ha sido degradada al mínimo significado, diríamos que hasta el significado real de lo que es fe ha desaparecido del corazón del ser humano, porque lo hemos minimizado y lo hemos rebajado a un mero sentir y a una mera emoción. Las gentes están corriendo tras la emoción. Hoy vemos como nunca antes que el hombre está en una carrera desmedida, haciendo un recorrido totalmente absurdo, pensando que todo ese turismo religioso va a llegar a ser la alternativa para sus vidas. Y entonces hay un turismo religioso avasallante. Bendito Dios que la gente no tiene hoy dónde turistear religiosamente. Porque el reino de los cielos no es de turistas que van de una iglesia para otra, de predicación de una cosa para otra. Yo recuerdo que hace un tiempo mi marido me contó que cuando él estuvo en Brasil,
que en Brasil hay un sincretismo religioso. Sincretismo es un revuelto asqueroso. Un sincretismo religioso y que a la gente le da lo mismo. Ir en el mismo día a diferentes cultos. Entonces ellos se meten en el culto católico, después en el cristiano, después en un culto espiritista y después en un culto satánico. Y nosotros decimos, ¡oh, qué horror! Y no estamos lejos, porque el turismo religioso ha sido devastador. Las personas no han crecido. Y no crecen porque simplemente su fe no ha estado puesta en Cristo. Están buscando algo, pero algo que no es Dios, porque si fuera a Dios ya lo habrían encontrado, porque el Señor dice, buscad a Dios y lo hallaréis. Pero ¿qué anda buscando la gente de un lugar para otro, de un predicador para otro, de una palabra para otro? Es totalmente devastador. Buscan satisfacer sus corazones desviados. Busca satisfacer emociones y que sentir algo. Han reemplazado. La fe no puede ser reemplazada por nada ni por nadie. La fe en Dios, la fe en su Hijo Jesucristo no puede ser reemplazada por nada, ni por nadie. En Mateo 16, 13, 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Frente a esta pregunta es evidente que los discípulos necesitan tener una postura definida con respecto a Jesús. Y es que cuando encontramos aquí, el Señor les está haciendo una pregunta para que ellos caigan en cuenta de la diferencia de los dos grupos y si realmente nosotros como discípulos estamos marcando la diferencia en cuanto a la postura que tenemos de Jesús en nuestra vida. Y Él les dice, ¿qué piensan los de afuera? Si hoy reflexionemos, alguien nos dijera a nosotros, ¿qué piensan los de afuera de Jesús? O nos dijeran, ¿qué piensas tú del Hijo de Dios? ¿Qué piensas tú de Jesús? Si el Señor nos dijera, ¿qué piensas o qué dices que soy yo? Tal vez hoy los que estamos dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, no diríamos, tú eres un profeta. Tal vez no diríamos, tú eres Elías, porque eran conceptos que tal vez ya nosotros hemos derribado. Pero pensemos un poco
en lo que tal vez diríamos, o en la que tal vez nosotros hoy practicamos y que desdice lo que Jesús realmente es. Si hay una verdadera fe y una verdadera posición y está definido Jesús en nuestro corazón. Si por el contrario el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, todavía no está claro, preguntémonos si junto con Él otras cosas, otras creencias comparten el lugar que solo Jesús debería ocupar en nuestro corazón. Preguntémonos eso. Que tal vez no diríamos que Él es un profeta, porque decirle a alguien que era un profeta en ese tiempo era algo de honra, pero no le llegaba a los tobillos a una declaración de quién es Jesús. Tal vez otras cosas pueden estar ocupando el lugar de salvación en mi vida, o tal vez hemos hecho una fusión extraña y estamos viviendo una espiritualidad totalmente fracasada. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él expresa cosas muy lindas. Nosotros estuvimos, antes de entrar en esta pandemia, estudiando la primera carta a los Corintios en Obreros, y miramos que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Corinto con mucha gratitud. Y mucha gratitud porque ellos habían creído en Dios, porque él alababa la fe y los dones que había recibido la iglesia. Ningún don faltaba en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, cuando uno empieza la carta, uno dice, wow, qué iglesia. Pero resulta que después de ese saludo amoroso del apóstol Pablo, donde él resalta todo lo bueno que tiene la iglesia, su conversión, su fe, los dones que nos faltaban, lo encontramos exhortando a la iglesia, porque en la iglesia se suscitaban divisiones, pleitos, contiendas, porque dentro de la iglesia había inmoralidad sexual, tanto que ni aún entre la gente de afuera se había nombrado algo de eso, de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y estudiamos que había una razón por la cual la iglesia de Corinto estaba viviendo eso. Era una iglesia carnal, pero era una iglesia que el apóstol Pablo apuntaba a que fuera una iglesia que se regeneraba, que se tuviera que limpiar, que era el error de la iglesia de Corinto. El error de aquella iglesia era que ellos habían puesto sus ojos en los hombres y entonces empezaron a decir unos, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Cefa, y el otro decía, yo soy de Apolos.
Pero el apóstol Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo resalta en este libro de Corinto la soberanía de Dios y la preeminencia de Cristo sobre ningún nombre, sino sobre ninguna institución religiosa en esta tierra. Hoy nosotros vemos, tristemente, como el pueblo del Señor idolatra a hombres. Hoy nosotros vemos que la iglesia del Señor es una iglesia emocional. No estoy generalizando porque dentro de todos los lugares habrá gente que realmente sí camina. Pero estos son los tiempos donde la gente tiene comezón de oír. Y como tienen comezón de oír, ¿qué es comezón? Yo voy donde me digan lo que a mí más me gusta. Yo voy al lugar donde toquen mis emociones y a la casa donde todo ya esté listo. La mejor orquesta, porque somos una cantidad de hombres egocéntricos que aún yendo a la iglesia, nosotros estamos pensando en recibir y no en darle a Dios. Porque cuando nos reunimos estamos exigiendo un culto para nosotros, pero estamos dejando a un lado que cuando nos reunimos, como hoy nos estamos reuniendo, a pesar de que cuando Dios se mueve y su Espíritu Santo se mueve y nosotros vamos con el corazón puesto en el Señor, Dios derrama de su gloria y no podemos salir igual y somos bendecidos y los milagros de Dios se manifiestan. Somos tan egocéntricos que cuando nos reunimos para satisfacernos a nosotros. No somos capaces de rendirle culto, adoración y alabanza a nuestro Dios. Somos tan importantes que todo en la vida tiene que girar alrededor de nosotros mismos, aún lo espiritual, que Dios me sirva a mí, que Dios me dé, y que en el servicio las canciones que cantan me gusten a mí, que la alabanza sea buena para que yo pueda danzar, para que yo pueda sentirme bien. Mis amados, ¿será que si el Señor viene encontrará fe en la tierra? ¿O encontrará una cantidad de gente que dice que cree en Él, pero que junto con Él tiene sus santos de cabecera? Que junto con Él en la mesa hay un buffet espiritual servido para satisfacer su necesidad. Y por eso la vida espiritual es todo un fracaso. Y la gente se atreve a renegar de Dios cuando han metido a Dios
en el montón de sus dioses ajenos y no le han dado el lugar a Dios ni la eminencia a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, que Él merece. Él nos hizo y no nosotros a Él. ¿Qué pensaríamos nosotros? Y todavía nos quejamos del adulterio en el hogar. Por favor, si somos adúlteros, nosotros nos hemos buscado dioses ajenos, nosotros hemos ido en pos de dioses ajenos, hemos adulterado espiritualmente, le hemos dicho a Dios, tú no eres mi esposo, tú no eres mi creador, a mí me sirve me sirve San Judas para darme yo no sé qué cosa, el otro para darme el novio, el otro para darme la casa. Y creemos que Dios tiene que aguantarse nuestro adulterio. No hay cosa más devastadora que un adulterio. Para los que yo creo que todos hemos vivido, noviazgo, matrimonio, lo doloroso que es que una persona no nos dé el lugar. Lo primero que decimos es que, ¿en qué le fallé? Ustedes saben que el Señor dice eso. ¿En qué les fallé? ¿Qué es lo que Dios no ha hecho por nosotros, que nos hemos buscado tantos dioses? ¿Qué es, mis amados, lo que un pastor puede hacer por ustedes? ¿Qué es lo que un hombre como nosotros puede llegar a hacer por un pueblo? Más que ser siervos de Jesucristo y labranza de Dios, coherederos de la gracia de Jesucristo y consiervos los unos de los otros, no somos nada más que eso. Así que si entendiéramos eso, acudiríamos todos los días postrados a los pies de Cristo, de aquel que murió, porque solo Cristo murió por nosotros. Dígame, ¿quién murió por usted? ¿Judas murió por usted? ¿Pablo murió? ¿Quién fue crucificado en la cruz? Solo Cristo. En una semana como esta, donde las multitudes se vuelven santas por una semana, tan lejos de reconocer que Cristo es nuestro único mediador y salvador, que Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado y que es el único camino, la única verdad y la única vida, y que no necesita un desfile religioso. Que el llamado de Dios no es a que usted ni yo seamos activistas religiosos. Eso es vómito. Activismo religioso sin Dios es fracaso, es destrucción, es camino de espinas. Fidelidad, mis amados, al único Dios verdadero, que es fe. El apóstol Pablo decía, si alguien tiene de qué gloriarse, ay, no gloríes en el pastor. No es que mi iglesia, no es que mi pastor.
y la boca se les va. Mientras el corazón de un verdadero creyente y un verdadero pastor se quiebra ante una declaración de un pueblo que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo. Si alguien se gloría, gloríese en Dios, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que nuestra fe, una verdadera fe, nos lleva a estar en un solo lugar, nos lleva a construir aquella pequeña iglesia que están haciendo, que no tiene la alabanza, que no tiene los instrumentos, que no tiene un lugar propio. Una verdadera fe nos lleva a quedarnos y ser pastoreados por una sola persona, porque nosotros los pastores damos cuenta por sus almas. Me gusta este pastor, me gusta el otro. Miren, oyen tantas predicaciones y no es porque la palabra esté mala, están indigestados. Ustedes no saben que si se sientan y se comen 2 platos en el almuerzo, pueden quedar con ganas de vomitar y pierden la nutrición de los 2 platos. Porque los vomitan. Es necesaria una palabra contundente en nuestra vida, ir y practicarla, volver y repasarla toda la semana. Ay, no, es que no hay servicio. ¿Cuántos servicios hay aquí? ¿Cuántos necesita? Para nutrir su alma. ¿Cuánta de la palabra que escuchó el día sábado fue y la practicó? ¿Cuánta de esa? Si no la practicó, no le pida revelación a Dios. Porque si no practica lo poquito que sabe, ¿cómo cree que Dios le va a traer más revelación? ¿Como para qué? Si la revelación quiere decir bajar de la mente al corazón, y es tan profunda la palabra de Dios que lo que hoy escuchamos, vaya y léalo, y lo puede leer toda la semana porque le habla diferente. Pero determinemos vivirlo. En realidad necesitamos que Dios, que la fe en nuestras vidas sea una fe que le agrade a Dios. Y la fe que le agrada a Dios es una fe que está puesta en Él. Esa fe no puede ser reemplazada por las emociones que sentimos. Esa fe no puede ser reemplazada simplemente por sentimientos. Es que yo sentí, pero yo sentí ayer o sentí en 5 minutos y a los 5 minutos ya no siento nada. La fe está lejos de ser simplemente un sentimiento, por favor. La fe es un estilo de vida. La fe son valores y principios del reino de Dios que nosotros debemos practicar, sintámoslo o no sintamos, queramos o no queramos. Una verdadera fe obedece, pese a que llevemos el daño. Eso es una verdadera fe. Y para terminar,
reflexionemos si hoy lo que nosotros predicamos al mundo es una religión o con especial es un pastor, o qué tan chévere la alabanza. Si todavía nuestro cristianismo es solo un rótulo con el cual nosotros caminamos porque está de moda. O si solo en nuestras vidas el cristianismo es una manera de vestir. Porque hay gente que se hace más cristiana porque dice que viste de una manera diferente a los demás. Pero el cristianismo y la verdadera fe no es eso. El verdadero cristianismo tiene enfocado y tiene el objeto de la fe enfocado, y el objeto de nuestra fe solo puede ser Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, nuestro Padre eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese es el objeto de nuestra fe. El resto que se ha inventado es un invento. Y como es un invento humano, no le permitirá ver la gloria del Señor. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Para un tiempo como estos, nosotros no celebramos Semana Santa, nosotros queremos ofrecerle a Dios una vida santa. Porque esto no es cuestión de una semana. El cristianismo no se trata de pedir, se trata de rendirse y entregarse en el altar de Dios vida por vida. Jesús no vino a entregar plata a la tierra, Jesús entregó sangre en la cruz del Calvario, entregó la vida. ¿Qué le tengo que entregar? La vida. ¿Qué es la fe que a Dios le agrada? Mi vida en consagración en el altar de Dios. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y todo lo que viva en esta carne, lo quiero vivir en el amor del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Preguntémonos si después de esta predicación tenemos una fe que le agrada a Dios. Preguntémonos, voy a leerles lo que el Señor Jesús pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios venido en carne para deshacer toda obra mala en mi vida. Si Jesús es el único camino, verdad y vida para mí. Si Jesús es la luz del mundo. Si Jesús es mi Salvador. Yo tendría que estar viviendo de acuerdo a esa verdad. Pero si mi vida no ha cambiado, es porque yo he profesado, pero no he creído. Por eso son necesarias las dos cosas. Si alguien confiesa, Romanos 9, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo
de Dios, serás salvo. ¿Cuál es mi creencia hoy? ¿En qué cree? Realmente, ¿en qué estamos creyendo? Si nuestra fe es un sincretismo religioso, si nuestra fe ha sido el recorrido por todas esas iglesias, es buscando la iglesia perfecta, mis amados, dejen de correr, no existe. Hay un lugar y no existe porque desde el día que yo llegué ese año, no porque otro llegó, el día que yo llegué, la iglesia dejó de ser buena, dejó de ser la mejor. Pero sí hay un lugar y un punto de fe, mi objeto de fe. Cristo, ¿a quién predico? A Cristo, yo no predico a ningún hombre, por favor. Ni denominaciones, por favor. Cristo me salvó. Y porque Él me salvó y murió en la cruz por mí y por mis pecados. Él no murió por los que lo mataron. Él no murió por los que en la calle delinquen. Pongámosle el nombre Cristo. Yo fui la culpable, Astrid López es la culpable de que Cristo haya muerto. ¿Por qué? Por mi pecado. Y yo no quiero, después de conocer esa verdad, vivir bajo el poder del pecado. Lo que hizo que mi Señor muriera, ya no lo quiero en mi vida. Cristo murió para ser el remedio de mi enfermedad de muerte, que es el pecado. ¿Cómo viviremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se es hijo o no es hijo? No fluctuemos. Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, vaya y sírvale. Y si es Baal, váyase con él. Si es el mundo, corra detrás de él. Pero si es Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo trae separación. Separa la luz de las tinieblas. Separa lo santo de lo profano. Así que separe el pecado, separemos el pecado en nuestra vida, porque un cristiano puede caer en pecado, pero no permanecer en él. Y traigo a memoria un dicho popular que dice, ¿tú crees que Dios está pintado? Mucha gente lo tiene pintado en la pared, pero Dios no está pintado. Dios tampoco puede ser burlado por nadie. Con Dios hay que vivir. Él acepta que nosotros lleguemos. Nos ama y nos acepta tal y como nosotros llegamos. Pero qué fraude. Que después de que Él tiene ese amor, es como cuando una mujer o un hombre acepta al marido después de que le faltó. Y el marido o la mujer no es capaz de reconocer ese gesto de amor y siguen las mismas. ¡Qué indolencia!
querer todo de Dios, pero no quererlo a Él. Las multitudes, mis amados, hombres que realmente y mujeres que quieran agradar a Dios, no sé, hombres que en realidad tengan fe, y que de verdad busquen un acercamiento. Después les hablo de qué es acercamiento porque me extendí mucho. No lo sé. Dios lo sabe. Pero por el emocionalismo con que hoy estamos viendo y palpando la vida espiritual, no. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él no está pintado en la pared y que recompensa a quienes le buscan solícitamente, y podríamos profundizar más y más sobre esto, sobre cada palabra que dice este versículo. Una auténtica fe, y este es el inicio de este mensaje, que irá yo no sé por cuántos miércoles seguidos para que tengamos disciplina y tengamos un estudio completo y nos dejemos moldear y dejemos que la fe bíblica y esa fe que agrada a Dios vaya siendo una realidad en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, ¿qué podemos decirte después de esta palabra, Señor? Que al mirar nuestra vida frente al espejo de esta palabra, Señor, muchas cosas desdicen en nuestra vida de una auténtica fe. Muchas cosas desdicen de que realmente tengamos una fe que sea de agrado para ti. Señor, perdona porque el concepto de fe ha sido, Dios mío, tan menoscabado, tan minimizado, rebajado y pisoteado hasta la más mínima expresión. Hemos reemplazado lo que es una verdadera fe por emociones, sentimientos, una orquesta, un buen pastor, una iglesia hermosa, un recorrido turístico por todas las iglesias de Medellín, las diferentes religiones, Señor. Y tú has estado esperando a que vayamos al único objeto de la fe que eres tú, a que dejemos la carrera y el sincretismo religioso y esa fusión de cosas espirituales que han hecho de nuestra vida un asco, un fracaso, que han contaminado, que han sido el pan leudado en nuestra vida, que han sido, en vez de ser bueno, han sido cosas malas, Señor.
Y cuando veo, Señor, el pasaje de Mateo 16 y tu pregunta, pensé en ella mucho para mi vida. Tú no estabas diciendo ni llamando la atención cada que haces una pregunta, es para llevar al pueblo a reflexionar. Nunca mentaste una religión. Sin embargo, el mundo está lleno de cientos de religiones. Nunca preguntaste quién era el pastor de nadie. Preguntaste quién es tu buen pastor. ¿Quién fue el que dio la vida por las ovejas? ¿Quién es el que las protege para que nadie las arrebate de su mano? ¿Quién es el que las pastorea suavemente cuando están recién nacidas y las lleva sobre su hombro? Sino tú. Nosotros los hombres, los pastores, nos cansamos, nos fatigamos con cansancio de hombres. Pero tú sabes tratar a aquel recién nacido y cuidarlo. Porque también hay malos pastores. Pero tú eres el buen pastor. También hay pastores saqueadores que entran por la puerta, Señor, y dejan a las ovejas perdidas. Pero tú eres nuestro buen pastor. Yo me quedé pensando, Señor, y yo puedo decir, tú eres mi pastor. Y nada me faltará. Tú eres el que pastoreas mi alma, el que guías mi vida por sendas de justicia. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estás con nosotros. Porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y porque tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores y unges nuestra cabeza con tu aceite y nuestra copa rebosa. Porque después de ser tú nuestro buen pastor y no nadie más y no nada más, después de haber apartado de nosotros tanto Dios ajeno, tanto Dios falso, hecho de madera, de oro, de plata, según cada uno se inventa a Dios, solo nos queda un destino firme y un destino verdadero. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y es por eso que en tu casa, Señor, queremos morar por largos días.